Eric Chen y yo hemos estado juntos desde la universidad 8 largos años. Usé mis contactos y los recursos de mi familia para elevarlo de un don nadie sin un centavo a vicepresidente del grupo Sloan. Todos nos envidiaban, seguros de que nuestro vínculo era irrompible. Luego, una de sus compañeras robó mi diseño y lo usó para conseguir una oferta de una universidad de primer nivel en el extranjero. Presenté una denuncia formal sin piedad. Eric, de repente, estalló y me exigió, ¿de verdad tienes que arruinarla? Ella no nació con todo como tú. ¿Sabes lo duro que ha trabajado para llegar aquí? Ver su rostro enrojecido defendiendo a una ladrona me pareció risible. Quería jugar al Salvador. Bien, entonces primero le rompería los huesos. Lo arrastraría de ese pedestal y le haría ver lo que realmente era, alguien de rodillas. Cuando regresé de un viaje de negocios al extranjero, fui directamente de la terminal a la oficina para ponerme al día con el trabajo acumulado. Al entrar, una chica joven e inexperta estaba sentada en la silla de asistente ejecutiva. Afuera de mi oficina, un grupo de personas la rodeaba y se oían oleadas de halagos deliberados. Zoe es tan joven y ya tiene una oferta de una universidad de clase mundial. Su futuro no tiene límites. ¿Quién iba a pensar que Zoe era tan capaz? Realmente no deberíamos haberla subestimado. Cuando estés en la cima, Zoe, no te olvides de nosotros. El señor Chen piensa muy bien de ti. Claramente te está preparando. Hice una pausa, dejando que mi mirada cortara a través del grupo. El orgullo y la soberbia de la chica eran evidentes. Era una desconocida, nunca la había visto en la empresa. Eric estaba a su lado, sonriendo con indulgencia. Cuando me vio, su sonrisa se congeló un instante y luego volvió a la normalidad. Cecille, has vuelto, dijo. Y tomó la iniciativa de presentarnos. Déjame presentarte, esta es Zoe Don, una pariente de mi pueblo natal y nuestra junior de la universidad. Hizo una pausa, rebosante de orgullo. Zoe es excepcionalmente talentosa. Acaba de recibir una oferta de la universidad y me entrenará con nosotros unos meses y luego se marchará. Miré a la chica llamada Zoe Don. Finalmente se dignó a levantar los párpados hacia mí. Con su rostro redondo y ojos claros, no mostró ni una pizca de respeto por su superior. Solo frialdad arrogante. Por muy talentosa que sea una becaria, ¿cómo puede simplemente sentarse en la silla de asistente ejecutiva? Le lancé a Eric una mirada serena pero inquisitiva. Él actuó como si no hubiera notado nada. Zoe miró la hora en la computadora y le dijo con familiaridad, Eric, tu entrevista de negocios está a punto de comenzar. Vamos juntos. Eric sonrió y aceptó, haciéndole un gesto para que lo acompañara. La entrevista tuvo lugar en el salón de la oficina del CEO. Lo seguí bajo la cámara en vivo. Eric estaba de excelente humor, hablaba con fluidez. El presentador lanzaba preguntas de vez en cuando, con los ojos brillando de admiración en la medida justa. Señor Chen, usted pasó de orígenes humildes a convertirse en vicepresidente del grupo Sloan, prácticamente una leyenda. En los días más difíciles al principio, ¿qué lo mantuvo en pie? ¿Hay algún benefactor en particular al que le gustaría agradecer? Frente a la cámara, Eric sonrió con entusiasmo conmovedor. No lo llamaría legendario, pero creo firmemente que superar las adversidades no se trata de suerte, sino de visión, audacia y perseverancia. En aquel entonces, tomé una posición y elegí el camino de los algoritmos, algo en lo que nadie creía en ese momento, y aposté casi todo lo que tenía. Hubo innumerables noches sin dormir y una presión aplastante. Puso una sonrisa modesta. Al final, mi juicio resultó correcto. La oportunidad siempre favorece a los que están preparados y dispuestos a luchar. De principio a fin, nunca mencionó mi apoyo técnico ni los contactos de mi familia. Tampoco que la patente central detrás de esa supuesta ruta de algoritmos impopular me pertenece. Zoe, con los ojos llenos de adoración, sostenía el teléfono de Eric para sacar fotos y grabar. Lo desbloqueó con demasiada naturalidad, claramente, no usaba la contraseña que yo le había puesto. Incliné la cabeza y le dije en voz baja a mi asistente que reuniera toda la información que tuviéramos sobre Zoe Don lo antes posible. Eric Chen y yo habíamos estado juntos desde la universidad. 8 años completos. En ese entonces, él era un estudiante pobre en la universidad, con una beca basada en necesidad, usando camisetas de algodón gastadas y comiendo bollos al vapor que costaban solo unos centavos. Lo noté por primera vez en una clase central, cuando un profesor anciano expuso una visión técnica obsoleta. Todo el salón quedó en silencio, nadie quería contradecirlo en público. Solo Eric se levantó, su voz no fue alta, pero sí inusualmente firme al señalar claramente las fallas en el argumento del profesor.
En ese momento, sus ojos brillaban con un amor puro por la tecnología. Y una devoción obstinada por la verdad, limpia y sin impurezas. Nuestros compañeros pensaron que no conocía su lugar. Yo, sin embargo, vi en él lo más raro de mi mundo, pureza. Como heredera del grupo Sloan, crecí en un entorno donde la ganancia era lo primero, rodeada de chicos ricos como yo. Educados, sí, pero también arrogantes y vacíos. Sus conversaciones nunca salían de los negocios familiares, los autos deportivos nuevos y fiestas aburridas. Estaba agotada de una vida con etiquetas de precio en todo y asfixiada por el camino trazado por mi padre. La pureza de Eric despertó un sentimiento que no había tenido en mucho tiempo y encendió en mí un impulso idealista: hacer brillar el oro. Lo invité personalmente a unirse a mi equipo de proyecto. Y compartí con él todos mis recursos libremente. En la celebración por un premio que habíamos ganado, un grupo de niños ricos lo rodeó y sus palabras destilaban burla. «Mira quién llegó, el trabajador del pueblito», se burló uno. «¿Cómo se siente entrar en el círculo gracias a la señorita Sloan?» Eric apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Sus ojos mostraban terquedad, pero guardó silencio. Me acerqué con una copa de vino y corté su código, resolviendo el problema más crítico del proyecto. A diferencia de algunos que no saben hacer nada más que nacer con suerte. La multitud se dispersó poco a poco. Él me miró y murmuró: «Gracias. No tenías que hacerlo». Vi el destello de humillación en sus ojos. Me incliné hacia su oído y le dije: «No te estoy ayudando, Eric. Me gustas». Después de todo un ciclo de proyecto observándolo de cerca, elegí a Eric como mi mejor candidato para resistir la alianza matrimonial familiar. ¿Qué podía ser más confiable que apoyar a alguien elegido por mí misma? En los ojos de Eric había sorpresa, pero también duda e inferioridad. Él dijo: «CC, no soy digno de ti». Sonreí y le respondí: «Basta con que me gustes». Mi padre se enfureció por nuestra relación. Me gritó: «CC, estás siendo una tonta. Es un chico pobre de un pequeño pueblo, aún ignorante. Lo que quiere no eres tú, son los recursos de la familia Sloan». Incluso mis mejores amigas intentaron persuadirme: «¿Estás segura? ¿Vale la pena desafiar a tu familia por él?» «Vale la pena», respondí. Mi certeza no venía de creer en Eric, sino de creer en mí misma. Creía que podía ganar y tomar el control de mi propio matrimonio. Para esta batalla, me mudé de una villa de 500 metros cuadrados a un alquiler de menos de 30 metros cuadrados. Mis dedos nunca habían tocado agua de platos y la primera vez que cociné casi incendié la cocina. Al ver el desastre, Eric no se rió de mí. Simplemente me abrazó por detrás, con diversión en su voz: «Yo me encargaré de esto de ahora en adelante». En ese momento, al mirar los viejos edificios residenciales por la ventana y respirar el tenue aroma a jabón en él, sentí por primera vez que una vida despojada del halo de Sloan aún podía ser cálida. Lo que comenzó como una relación calculada poco a poco se convirtió en algo real. De día luchábamos en nuestras respectivas arenas. De noche compartíamos la luz de una sola lámpara de escritorio. En una mesa diminuta, le enseñé, mano sobre mano, cómo redactar planes de negocios y lo instruí en las reglas de mi clase social. Con cada paso que daba hacia adelante, me sentía realmente orgullosa. Al final, cuando lideré a un equipo que utilizó un nuevo modelo algorítmico para arrebatarle un megaproyecto crucial al grupo Sloan, mi padre finalmente cedió. Se recostó en su silla, exhausto, y suspiró con impotencia: «Está bien, has crecido. Puedes decidir tu propio matrimonio». Sonreí radiante y libre. Fue la primera vez que tomé el control de mi propia vida. 2 años después de empezar a salir con Eric Chen, finalmente conocí a su familia. Antes de eso, él nunca los había mencionado. Solo al conocer a su madre y a su hermano menor entendí por qué. En un salón privado de un hotel 5 estrellas. Su madre llevaba un traje barato y mal ajustado, y en cuanto se sentó comenzó a interrogarme sobre los bienes de mi familia. Su hermano menor, aún en la secundaria, imitaba a los adultos fumando y criticaba el menú caro como si fuera un experto. Mantuve una sonrisa educada todo el tiempo, pero por dentro la repulsión me golpeaba como olas. Instintivamente miré a Eric. Él estaba sentado frente a mí, con la cabeza baja. En ese momento, todo mi resentimiento se derritió en lástima. Así era el ambiente del que había luchado por escapar. No era de extrañar que fuera tan sensible, tan desesperado, tan hambriento de éxito. Por eso lo apoyé aún más desinteresadamente. Eric ingresó sin problemas al grupo Sloan y comenzó en un puesto de gestión. Su título pronto se alargó, de «Señor Chen» a «Director Chen».
Pero en algún momento comenzó a cambiar. Dejó de decir, gracias, y empezó a decir, ya lo sé. Dejó de consultarme las cosas y comenzó a emitir avisos. Su manera de mirarme cambió, de dependencia y gratitud a escrutinio, crítica, incluso cierta arrogancia de igual a igual. Eso puedo aceptarlo. La personalidad de un hombre cambia a medida que asciende. Nadie permanece igual para siempre. Si Eric se volvía confiado o incluso arrogante, era naturaleza humana. Mientras no cruzara una línea, podía verlo como el desgaste normal de un matrimonio. Al fin y al cabo, el costo de formar a un marido calificado es alto. Pero mi secretaria, hipereficiente, pronto dejó las pruebas de que había cruzado esa línea justo frente a mí, 2 archivos sobre el escritorio. El primero contenía los antecedentes de Zoe Don, fotos de Eric y Zoe besándose en un estacionamiento, y detalles de una propiedad que Eric compró para ella. El segundo mostraba una captura de pantalla de la oferta de Zoe de una universidad extranjera de primer nivel y el proyecto de graduación que había adjuntado. Cuando vi ese diseño familiar, algo indomable me recorrió la sangre. Era el concepto que yo había creado 2 años atrás para la primera iteración del nuevo programa de fusión. Era demasiado audaz, demasiado adelantado a su tiempo. Con las limitaciones técnicas de entonces, ni la estabilidad ni el costo podían controlarse, así que yo misma lo descarté y lo archivé. Solo Eric y yo teníamos acceso a él en el repositorio central de mayor nivel de permisos. Recordé cuántas noches en vela pasé por esa arquitectura. Cuántas tazas de café bebí, cuántos borradores eliminé, y el alivio que sentí cuando finalmente la inspiración llegó. Y dibujé la lógica completa en la pizarra. Era mi sudor y mi sangre. Y ahora se había convertido en el regalo de Eric para otra mujer, su escalón. Para ayudarla a entrar en una escuela prestigiosa. He visto demasiadas parejas ricas fingiendo amor en público mientras viven farsas separadas en privado. Y yo, ingenuamente, alguna vez creí que Eric sería diferente. No esperaba que el destino también me atrapara. Solté una risita amarga. En lugar de lamentarme, era mejor cortar pérdidas. Ya que Eric no merecía seguir siendo mi marido, todo lo que le había dado debía ser recuperado, pieza por pieza. Respiré hondo, cerré los ojos y, al abrirlos, solo quedaba frialdad. Abrí mi computadora portátil y redacté un nuevo correo. En el asunto escribí, palabra por palabra, denuncia con nombre real. Informe sobre mala conducta académica de su estudiante admitida, Zoe Don. Después de manejar eso, me fui temprano a casa. Estaba pensando en a dónde mudarme, cuando sonó el timbre. En cuanto abrí la puerta, fruncí el ceño. Mi suegra y el hermano menor de Eric, Jason Chen, estaban allí con bolsas, y Zoe Don venía justo detrás. La gran jefa por fin está en casa, dijo mi suegra en cuanto me vio. Luego empezó a ordenar a Jason que metiera el equipaje. Como si yo no existiera. Jason y yo nos mudamos desde hoy, anunció. Una familia debe vivir junta. Me quedé en la entrada sin moverme. Con tono frío, le dije, ¿no te compré hace un mes un departamento de 3 habitaciones totalmente pagado? Está demasiado lejos, replicó. Además, quiero vivir con mi hijo. Su voz se elevó enseguida. Vinimos hasta aquí para verte, y tú, como nuera, ni siquiera nos dejas entrar. Zoe Don intervino. Cuñada, eso está mal. La corté. A ver, ¿a quién llamas cuñada? El color subió al rostro de Zoe y estaba a punto de discutir cuando Eric Chen llegó a casa. Al ver el enfrentamiento, me regañó sin preguntar nada. Cece, son mi familia, ¿no puedes ser un poco educada? ¿Educada? Solté una risa breve. Pregúntate si se lo merecen. Fue él quien una vez, en plena noche, me abrazó lleno de odio hacia su familia original. Y fue él quien estableció la regla de prohibirles entrar a este apartamento, porque su hermano, con 20 años ya, había orinado en el lago ornamental de la comunidad, y su madre había robado un paquete de la puerta de un vecino, provocando la intervención de la administración. Toda esa falsa apariencia lo había avergonzado. Pero ahora, frente a Zoe, no podía esperar para hacerse el buen hombre y encubrir a su familia. Mis palabras fueron como una aguja, perforando su actuación con precisión. El rostro de Eric alternó entre rojo y pálido antes de forzar una sonrisa. Fría y delgada para su madre llorosa. A Jason le dijo, nos vamos. Mi suegra se quedó paralizada. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Temes que no encontremos un lugar? La voz de Eric no era alta, pero tenía una ferocidad contenida. Tomó un bolso del suelo con una mano, y a Zoe con la otra. Zoe, vámonos. Primero iremos a tu casa. A la mañana siguiente, en la reunión técnica,
Eric apareció con dos enormes ojeras bajo los ojos. Era obvio que no había dormido. El líder del proyecto informó sobre el último avance de la lógica de entrenamiento del programa Skydome. Eric asintió con aprobación y luego miró hacia la última fila, donde estaba Zoe. Zoe, acabas de tener acceso al núcleo. Dinos qué opinas. La perspectiva de una novata puede ser valiosa. En un instante, las expresiones de todos los ingenieros cambiaron, sutiles, complicadas, incómodas por la atención. Zoe hojeó sus notas y tartamudeó. Yo creo que los puntos del director son geniales, es solo que, tal vez la validación. La lógica podría simplificarse un poco más. El comentario no aportó absolutamente nada. Fruncí el ceño y hablé directamente, señalando el problema. Ese módulo de validación ya es la versión simplificada. ¿Cómo propones simplificarlo más? En cuanto terminé la frase, el rostro de Eric se ensombreció. Me interrumpió con una voz cargada de autoridad teatral. Basta. No has estado en el código de primera línea desde hace un tiempo. La tecnología avanza rápido. Ahora tienes que mantener el ritmo de los tiempos, y en una muestra de liderazgo se volvió hacia la sala. La arquitectura de Skydome es completamente nueva. Su lógica subyacente es totalmente distinta. Zoe puede carecer de experiencia, pero su idea de simplificar refleja la mentalidad de una nueva generación de ingenieros. Los miembros del equipo se intercambiaron miradas. El director técnico pareció querer hablar, pero no lo hizo. Dudé que alguien entendiera qué significaban esas palabras vacías. La mentalidad de una nueva generación de ingenieros, la única protegida era Zoe. Sus labios se curvaron en adoración mientras miraba a Eric, aunque su sonrisa no duró. Cerca del anochecer, un correo de la Universidad M llegó formalmente a la bandeja de entrada de Zoe. Su oferta fue revocada. El Comité de Integridad Académica actuó con rapidez. En apenas 2 días hábiles investigaron y decidieron. Zoe, al mirar la pantalla, palideció por completo, rompió en sollozos y salió corriendo de la oficina. Eric la persiguió. Rápidamente volvió y miró su computadora. El correo de la Universidad M no solo contenía la notificación de revocación, sino también los materiales denunciados como evidencia, con un enlace de apelación para Zoe. Si podía probar que era la creadora original, la oferta podría reinstaurarse. Pero Zoe sabía muy bien que no había ninguna posibilidad de eso. Eric temblaba de rabia, abrió la puerta de mi oficina de un empujón y me atacó. ¿Tienes que destruirla? Ella no nació con todo como tú. ¿Sabes lo duro que ha trabajado para llegar aquí? Yo honestamente no entendía a qué trabajo se refería. ¿Trabajar en qué? ¿Desde cuándo plagiar el código central de otra persona se considera trabajo duro? Sus ojos enrojecidos respondieron que sí. Fui yo quien le di ese plan, dijo Eric. ¿Y qué? ¿No era ese el plan que tú descartaste hace mucho tiempo? Si no ibas a usarlo, ¿por qué otra persona no iba a aprovecharlo? Ayudar a una joven con un sueño, ¿qué tiene de malo? Tu visión es realmente tan pequeña, CC. Me reí ante esa lógica de bandido. Eric, te equivocas en una cosa, algo que yo descarto puedo dárselo al perro o destruirlo. Pero no es tu turno de hurgar en mi basura y sacarlo para congraciarte con otra mujer. Hice una pausa. Solo tú y yo tenemos acceso al repositorio central. Robaste mi código para ella. Dime, ¿quién está trabajando duro aquí, ella o tú? Quedó mudo. La furia lo invadió. Al darse cuenta de que no podía ganar con la lógica, recurrió al chantaje moral. Hermana, ya lo tienes todo. ¿Por qué pelearte con una chica joven? ¿No puedes dejarlo pasar? Lo miré con verdadero interés. Claro que lo dejaré pasar. Pero primero dime, ¿qué eres para ella? ¿Por qué llegas tan lejos por una forastera? Los ojos de Eric se movieron con nerviosismo, sus palabras tropezaban. Solo la estoy mentoreando, de forma pura, no hay nada más. Al ver que no me conmovía, su tono se suavizó. Envía un correo a la universidad ahora y retira tu denuncia. Te lo ruego, ¿de acuerdo, hermana? ¿No entiendes que Zoe es tan parecida a mí en su momento, luchando en un rincón de la biblioteca? Es una flor que regué con mis propias manos. La Universidad M es el sueño que está realizando por mí. Entonces, de pronto, entendí, Eric siempre quiso ir al extranjero. Pero nunca lo logró por trabajo y dinero. Era su arrepentimiento más profundo. Quería usar a Zoe para cumplir el sueño que no pudo alcanzar. ¿Pero por qué debería usar mis diamantes para construirle a otra mujer una escalera hacia su fantasía? Sonreí. ¿En serio? Ella es como el antiguo tú, Eric. No olvides que tú también eres una flor que yo regué con mis propias manos. La frase le golpeó la cara como una bofetada.
Envuelto en rabia y humillación, él estalló: CC, yo triunfé por mi talento y trabajo duro. Soy oro, brillaré donde vaya. Yo incliné la cabeza, divertida: tú no eres oro, Eric. Yo soy quien convierte la piedra en oro. Te valoras demasiado. Él siseó, los ojos encendidos de una locura: ya verás, el programa Skydome triunfará y haré que tú y todos en Sloan Group vean a quién están apoyando. Dio un paso adelante, la voz ronca de excitación, y declaró palabra por palabra: soy yo, Eric Chen, sin mí ninguno de ustedes sería nada. Después de ese día, Eric se mudó y se volcó por completo en el programa Skydome, como si fuera solo para desafiarme. Insistió en mantener a Zoe en Sloan. Aunque ella debería haber sentido tanta vergüenza que no hubiese querido quedarse, e incluso la puso como líder en Skydome. Saltó por encima de veteranos de escuelas top con años de experiencia. Los ingenieros de la división técnica estaban furiosos. Pronto alguien no pudo aguantar más y vino a quejarse: la moral del equipo se hundió y el proyecto no avanzaba. No hice comentarios públicos. Al día siguiente convoqué una reunión a puerta cerrada con todos los directores y anuncié 3 cosas. Primero, debido a la agitación de personal, el nivel de riesgo de Skydome se había elevado y el grupo revaluaría la asignación de recursos. Segundo, para responder a cambios del mercado, el grupo lanzaría una iniciativa secreta de respaldo, el programa Starstream como alternativa estratégica. Tercero y más importante, dije a cada director que Sloan Group respeta las decisiones profesionales de cada empleado. Si alguien deseaba transferirse por motivos personales, ningún departamento debía impedírselo. RRHH haría los arreglos pertinentes. En 3 días desde la reunión, varios pilares técnicos clave de Skydome presentaron su renuncia. Yo ya les había preparado el siguiente camino. Pedí a mi asistente que los trajera a las oficinas de otra filial a mi nombre. Sin más palabrería deslicé un plan sobre la mesa. Era el proyecto que había descartado. Pero tras 2 años de trabajo silencioso y refinamiento, el programa Starstream estaba maduro. Nuestro director técnico, Frank Zhang, golpeó la mesa primero, el rostro encendido de entusiasmo. Señorita Son, esto es lo que hemos querido construir. Diga la palabra y nos deslomamos para entregarlo. Seguirte realmente se siente como trabajo que importa, añadió otro. Mirando a estos ingenieros de primer nivel, sonreí y levanté la taza de té. Bienvenidos a casa. A medida que el talento central se marchaba uno por uno. Al principio a Eric no le importó, incluso lo vio como una oportunidad para limpiar la casa y eliminar a los que consideraba desleales, promoviendo a recién llegados obedientes como Zoe. Después de todo, se consideraba a sí mismo el mayor genio técnico de la compañía, el alma insustituible de Skydome. Pero pronto se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Había subestimado la colosal carga de ingeniería de un producto a escala nacional. Esto no era el trabajo de un genio solitario, era una sinfonía que requería a los mejores arquitectos, ingenieros de algoritmos, control de calidad y operaciones trabajando al unísono. Tras la salida de la mitad del equipo, comenzaron a encenderse luces rojas por todos lados en el sistema. Los que quedaron estaban fuera de su alcance o se limitaban a cumplir con desgano. Desde su atalaya, Zoe aportaba poco más que la generación de nuevos errores. Eric no tuvo más opción que zambullirse él mismo, parcheando código día y noche. Justo cuando se estaba ahogando entre incendios, Jason Chen apareció abajo en la empresa. Y armó un escándalo. Para cuando Eric bajó, una multitud de empleados ya estaba filmando. Los ojos ansiosos por el drama dijeron: bro, perdí 20 millones apostando. Jason soltó: si no pago en 3 días, me muero. Al ver a Eric, actuó como si hubiera encontrado a su salvador. No puedes quedarte ahí viéndome morir, dijo Jason. Eric contuvo su temperamento, forzando las palabras entre los dientes. ¿No te dije que no vinieras más a la empresa? ¿Por qué estás aquí? Eres mi hermano. Si no vengo a ti, ¿a quién voy a acudir?, dijo Jason con tono justiciero. Somos de la misma sangre. Si no me ayudas, iré a buscar a mi cuñada. Veremos si tienes algo de vergüenza. Que toda la empresa sepa que su marido ni siquiera ayuda a su propio hermano a vivir. Bastardo. Eric no pudo contenerse y abofeteó a Jason. ¿No te advertí que dejaras de apostar? Justo entonces, mi suegra, a quien habían llamado para recoger a su hijo menor en la entrada de Sloan, llegó y se topó con la escena. Se lanzó hacia adelante como una loca, gritando, desalmado. Es tu propio hermano, ¿lo vas a dejar morir así? ¿Ya olvidaste lo difícil que fue en casa? ¿Quién se privó de comida para que pudieras estudiar? Ahora que triunfaste, ya no te importa si tu hermano vive o muere. Los lamentos de mi cuñado, las maldiciones de mi suegra,
las miradas inquisitivas y las risitas de mis colegas. Todo se tejió en una red invisible que inmovilizó a Eric Chen en el centro, asfixiándolo. Había luchado más de 20 años por llevar la piel reluciente de un hombre de clase alta. Y en un instante, su propia familia desgarró esa fachada en público, exponiendo al chico pobre de pueblo que siempre había sido. Llamó a seguridad. Pero nadie respondió, hasta que, cansada del espectáculo, levanté la mano. Solo entonces los guardias despejaron la multitud. Desde el día que supe que Eric me traicionó, ya había puesto en marcha esta pequeña obra para su familia. Jason tenía un problema con las drogas desde antes. Solo hice que alguien lo invitara a Oak City. Para una juerga. No esperaba que gastara 20 millones en pocos días. Sabía que Eric le había advertido que no fuera a la empresa. Así que hice que los cobradores de deudas lo arrojaran justo frente a la entrada de Sloan Group. Y en cuanto a mi suegra, que llegó en el momento exacto. Por supuesto que alguien la había avisado. Las cuentas de Skydome tenían ni más ni menos que 20 millones antes de la auditoría final. Hay una ventana para mover fondos. Conozco demasiado bien a Eric. Crecer en una familia así le hizo odiar la codicia de su madre y la desvergüenza de su hermano. Pero en el fondo estaba encadenado por la piedad filial. Esa creencia de que el éxito exige retribuir a los padres. Así que solo podía cargar, proveer, resentirse y proteger a la vez. Esa contradicción asfixiante lo estrangulaba constantemente. También sabía que no tenía mucho efectivo. La mayor parte estaba bloqueada en bonos a largo plazo, y el dinero líquido se había ido el mes pasado en comprarle a Zoe un condominio de lujo en Riverview. Eric no me decepcionó. A la mañana siguiente, mi asistente colocó un informe sobre mi escritorio. Eric había desviado fondos de la empresa en secreto. Tras depositar los 20 millones en la cuenta del cobrador, fue a casa, golpeó a Jason hasta dejarlo molido y volvió arrastrándose a la oficina. Pero cuando abrió la puerta de la sala del proyecto, un joven ingeniero, pálido, señaló la pantalla principal con voz temblorosa. Director Chen, el sistema colapsó. El corazón de Eric se hundió, corrió hacia allí, con los ojos fijos en la traza del error fatal. Era un bug lógico vergonzosamente básico. ¿Qué pasa? ¿Quién aprobó este código?, gritó, girándose hacia el equipo. Todas las miradas se deslizaron, silenciosas y acusadoras, hacia la esquina, donde Zoe Don ya estaba paralizada por el shock. Eric lo entendió. Se volvió hacia ella rugiendo, inútil. Te puse como líder y haces un agujero así de grande. Ni siquiera puedes manejar algo tan pequeño. ¿Qué sabes hacer? Llorar todo el día. Todo lo que haces es llorar. Aparte de llorar, ¿qué más sabes hacer? En el silencio mortal que siguió, Eric pensó de pronto en mí. En cómo había señalado ese riesgo en una reunión, en la calma quirúrgica con la que yo solucionaba problemas así. Si yo estuviera ahí, un error de novato como ese nunca habría pasado. Uno tras otro, mis méritos pasados desfilaron por su mente y comprendió que, si yo estuviera dispuesta a ayudar, nada de esto sería tan humillante. Agitado, se pasó una mano por el cabello, fue a su oficina y me llamó. Cuando entró la llamada, yo estaba en una reunión con colegas. Cici, ¿dónde estás?, preguntó por la línea. Realmente te necesito, ¿podemos vernos? Antes de que pudiera responder, Frank Zahn, el exgerente del proyecto Skydome, a quien Eric había despedido personalmente, pasó tambaleándose medio borracho, copa en mano, y balbuceó. Señorita Son, nuestro lanzamiento de Starstream es mañana. Un brindis por usted. La línea quedó en silencio absoluto. Unos segundos después, la voz de Eric regresó. Áspera por la incredulidad y la rabia. Frank está contigo, CC, ¿cómo es que está en tu equipo?, exigió. Yo, de buen humor, respondí con ligereza. En mi programa Starstream. Traje a Frank Zahn yo misma. ¿Algún problema con eso? ¿Starstream?, murmuró Eric, incrédulo. ¿No habías abandonado ese plan hace tiempo? Tenía el altavoz encendido. Los ingenieros que llevaban mucho descontentos con Eric se golpearon el pecho teatralmente. Con nosotros aquí, Starstream puede resucitar. Starstream tiene la misma posición que Skydome, añadió alguien. La voz de Eric subió, cada vez más furiosa. Los robaste a todos, hermana, robaste mi proyecto, robaste mi trabajo duro. No, respondí con ligereza. Usemos tus propias palabras, Eric. ¿No eran esos ingenieros los que tú mismo expulsaste por desleales? ¿Y no era ese código el plan que tú mismo descartaste como obsoleto? Imité el tono con el que me había regañado antes y le devolví su propia línea como un bate. Usar algo que nadie quiere para ayudar a un grupo de ingenieros con sueños. ¿Qué tiene de malo, Eric?
¿Tu visión es realmente tan pequeña? Eso es diferente, gritó, perdiendo por completo el control. Es mi trabajo, mi propiedad intelectual. ¿Propiedad intelectual? Fingí sorpresa. Con la voz fría y sarcástica. Eric, ¿sabes siquiera lo que dice la ley? Todo lo que he hecho es completamente legal y conforme. Colgué. El murmullo del restaurante volvió. Y una pequeña punzada de tristeza me atravesó. Recibí educación de élite desde niña, derecho, opciones, fondos de inversión. Y fideicomisos eran las reglas básicas que mantenían mi mundo en marcha. La escuela de Eric solo le enseñó a resolver problemas matemáticos. Y a escribir código elegante. La razón por la que Eric logró tanto en 8 años fue que, mientras él se enfocaba en la tecnología, yo resolvía sus conflictos personales y construía el equipo. Mientras él se enterraba en I+D, yo conectaba capital y suavizaba a la prensa. Cuando compraba equipos costosos en nombre de la tecnología de punta, yo diseñaba la estructura accionarial, equilibraba intereses del consejo y calculaba el ROI. Y luego él se atribuía todo el mérito, porque era oro. En realidad, cualquier hombre tan brillante como Eric, puesto en el escenario que yo construí, podría haber llegado igual de alto. Mientras tenga dinero, el suelo está lleno de oro para elegir. Eric nunca fue insustituible, simplemente fue el que elegí. El día que Starstream se lanzó, mi abogado le entregó a Eric 2 documentos, un acuerdo de divorcio y una denuncia formal de la empresa acusándolo de malversación. Las pruebas de su aventura también le fueron enviadas, solo para dejarle claro que no tenía sentido luchar. El administrador del edificio me dijo que Eric había vuelto una vez a nuestro apartamento. Y al descubrir que me había mudado, estalló de rabia en la sala vacía. Imagino que Zoe también debía estar en pánico. Cada centavo que Eric gastó en ella era propiedad conyugal, perteneciente a ambos, y por ley recuperaría cada centavo. Pero no tenía tiempo de preocuparme por esa pareja desgraciada, un salón lleno de periodistas e inversores. Me estaban esperando en el escenario, cuando de repente estalló un alboroto en la entrada. Eric forzó su entrada al lugar, pero fue detenido por seguridad. Señor, su invitación, por favor. Él gruñó, soy el vicepresidente del grupo Sloan. El guardia revisó la lista y sonrió con frialdad. Lo siento, el sistema muestra que ya no lo es. Justo en ese momento, Jason Chen, que no había podido localizar a Eric, lo alcanzó mientras intentaba entrar. Hermano, dinero, dame dinero. Ya he perdido otros 20 millones. Con la demanda encima y su carrera desmoronándose, Eric ladró. ¿No me prometiste que no volverías a apostar? Eric empujó a Jason, fuera. No tengo dinero, ni un solo centavo. Jason, furioso, gritó. ¿Qué clase de persona eres? Soy tu hermano. ¿Vas a dejar que muera? Acabas de comprarle un gran lugar a Zoe, ¿crees que no lo sé? Y ahora me dices que estás en bancarrota. Cállate, Eric, llevado al límite por la humillación final, bajó la voz como una cuchilla. Eres un inútil. Además de apostar y hundirme, ¿para qué sirves? Fuera, fuera. La razón de Jason se quebró. Si no me ayudas tú, ¿quién lo hará? Si yo no vivo, tú tampoco. En un arrebato de desesperación y odio, agarró un jarrón decorativo. Y lo estrelló contra la cabeza de Eric. Eric tambaleó y cayó al suelo. Aún insatisfecho, Jason mantuvo el jarrón en alto y avanzó. Como si fuera a atacar a cualquiera cerca. Mi asistente corrió hacia mí. Señorita Son, ¿ha pasado algo? ¿Intervenimos? ¿Cancelamos el lanzamiento? Observé la transmisión de seguridad. Los reporteros ya rodeaban como tiburones oliendo sangre, una pared de flashes explotando. Negué con calma. Ejecuta el lanzamiento según lo planeado. Cuando dudó, añadí, enfoca todas las cámaras en el escenario. El evento de Starstream de esta noche será histórico. Y fue exactamente como esperaba. Eric me regaló una ola masiva de atención. Bajo una tormenta de miradas atónitas, hambrientas y curiosas, subí al escenario con un traje blanco y, con el lenguaje más preciso y convincente, presenté la magnitud de Starstream y su impacto tecnológico en el mundo. Cuando esa brillante galaxia digital se proyectó impecablemente en la pantalla gigante, la sala quedó en silencio absoluto, y luego estalló en aplausos ensordecedores. Esa noche, el mundo tecnológico enloqueció con los avances de Starstream, y toda Internet hervía de escándalos y rumores. Observé cómo las acciones de Sloan alcanzaban nuevos máximos. Unos días después, Eric salió de peligro y recuperó parcialmente la conciencia. Para guardar apariencias ante la prensa, hice una visita protocolaria al hospital. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y forzó un cc entre labios.
Yo lo miré desde la cama. Ahora sabes si eras oro o solo una piedra. Él empezó a toser con violencia, con lágrimas mezcladas con saliva en la comisura de su boca. Me arrepiento. Nunca me gustó realmente Zoe, solo me gustaba cómo me adoraba. Me hacía sentir como un hombre de verdad. Terminaré con ella completamente. De ahora en adelante te escucharé, vivamos bien, ¿sí? Solté una risa corta. ¿Y qué crees que es un hombre de verdad? Es malversar dinero ganado en la plataforma que yo construí para comprarte autos y un condominio para otra mujer. ¿Es traicionar a la mujer que luchó a tu lado durante 8 años y te sacó del barro con sus propias manos? ¿O robar mi trabajo para alimentar tu patética vanidad? ¿Cuál de esos define a un hombre? Eric no tuvo respuesta. Su rostro perdió todo color. Al mirarlo, me di cuenta por primera vez, sin el filtro del amor, de lo feo que me resultaba. Soy obsesiva con la limpieza, dije. No me gusta que otros toquen lo que ya usé. Pero más importante aún, no mantengo perros desleales. La deslealtad no tiene segundas oportunidades. Eric Chen fue condenado a 10 años por malversación. Jason Chen, por poner en peligro la seguridad pública, estaba a punto de ser procesado. Solo hace falta un perro rabioso para arrastrar a toda una familia. En cuanto a mi suegra, al enterarse de que sus 2 hijos irían a prisión, lloró y trató de contactarme. Pero no tenía forma de llegar a mí, así que solo pudo recurrir a Zoe Don, con la esperanza de recuperar lo que Eric le había dado. Las 2 mujeres se pelearon en el apartamento alquilado. El rostro de Zoe fue arañado por las uñas de mi suegra, Zoe la empujó por las escaleras y ella murió en el acto. Zoe fue enviada a prisión por homicidio intencional. 6 meses después, Sloan Group se asoció con la prisión estatal en un programa benéfico. Yo asistí como líder del proyecto. Y mientras estaba allí, fui a ver a Eric a través del vidrio de visitas. Llevaba un uniforme gris de prisión, con el cabello rapado al ras. Su antigua arrogancia había desaparecido. Solo quedaban derrota y un desgaste prematuro. Estaba demacrado, con la mirada vacía, como un cascarón sin alma. Supe que, al no poder seguir pagando el hospital, fue dado de alta apresuradamente y quedó con secuelas. Su cuerpo aún sufría convulsiones a veces. Dijo Eric con voz apagada, mejor me hubieras matado en aquel entonces. La muerte habría sido demasiado barata para ti, respondí. Presioné la última revista financiera contra el vidrio. Yo estaba en la portada. El titular decía, la reina tecnológica Son, después de Starstream, construyendo la galaxia. Su mirada se clavó en la revista. Todo su cuerpo empezó a temblar, luego cubrió su rostro y rompió en llanto. ¿Por qué lloraba? Oh, tal vez lamentaba lo que alguna vez creyó que sería suyo. Un año después, en la celebración de la fase 2 de Starstream, nos reunimos en la terraza de una villa frente al mar. La torre de champán brillaba con destellos de luz. Frank Zahn estaba a mi lado con el equipo principal que me había seguido desde los días de Skydome. Señorita Son, salud, dijo Frank alzando su copa. Su rostro estaba encendido de orgullo. Nuestro nuevo proyecto acaba de romper otro récord de usuarios. Todos alzaron sus copas, con rostros iluminados por la pasión pura por la tecnología y una esperanza infinita en el futuro. Sonreí, brindé con ellos y tomé un sorbo de champán. La brisa nocturna levantaba mi cabello. A lo lejos, las luces de la ciudad parecían estrellas cayendo al mar. Mi vida nunca se había sentido tan amplia, tan brillante, tan libre. En cuanto a Eric, solo fue una piedra en el camino sobre la que caminé en una vida muy larga.